Las catástrofes más terribles no comienzan con desastres naturales o explosiones provocadas por el hombre, sino con decisiones humanas comunes. Lo que ocurrió en una fría mañana de abril en un pequeño pueblo de Virginia Occidental se convirtió en el accidente de construcción más sangriento de la historia de Estados Unidos y cambió para siempre la percepción de lo caro que puede resultar un error aparentemente insignificante. La catástrofe de Willow Island sigue siendo el accidente de construcción más trágico de la historia de Estados Unidos. El 27 de abril de 1978, el derrumbe de un andamio de 51 metros de altura acabó con la vida de los 51 trabajadores que se encontraban en la obra. La investigación llevada a cabo por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y la Oficina Nacional de Normas reveló graves incumplimientos de la tecnología de construcción y los requisitos de seguridad. La familia Steele se vio especialmente afectada, ya que perdió a 13 familiares, lo que supuso una cuarta parte del total de víctimas. Esta tragedia cambió radicalmente el enfoque de la seguridad en la construcción en Estados Unidos y dio lugar a la introducción de nuevas normas que siguen vigentes en la actualidad. La empresa pagó un total de $85.500 por la muerte de 51 personas. Esta cantidad es inferior al precio de 2 coches nuevos de aquella época. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, impuso inicialmente multas más elevadas, pero durante las negociaciones se redujeron a cantidades simbólicas. La vida humana resultó tener menos valor que un coche usado. Ninguno de los directivos de Research Cottrell, la empresa responsable de la construcción, recibió sanciones penales. Un gran jurado federal examinó el caso, pero nunca se presentaron cargos. Las familias de los fallecidos no obtuvieron justicia y muchas de ellas no recibieron indemnizaciones significativas. Las empresas continuaron trabajando como si nada hubiera pasado, mientras las viudas y los hijos intentaban sobreponerse a la pérdida. Mientras tanto, en la escuela se impartía una clase normal de educación física. Angie Steele todavía recuerda aquel día de abril, las risas de sus compañeros, la despreocupación de una niña de 10 años que no sabía que su padre nunca volvería a recogerla del colegio. La mañana del 27 de abril de 1978, en Virginia Occidental hacía un frío inusual para finales de primavera, con temperaturas cercanas a los 0 grados. La noche anterior, los trabajadores habían vertido la 28ª capa de hormigón en la torre de refrigeración de la central eléctrica en construcción. Esta capa debía endurecerse durante la noche para poder soportar por la mañana el peso de los andamios, la grúa y los trabajadores. En la familia Steele, 4 hermanos se preparaban para una jornada laboral normal. Larry Gale Steele, padre de Angie, de 10 años, trabajaba en la construcción de la torre, al igual que sus hermanos Ernest, Emmett y Miles. Formaban parte de un equipo de hormigoneros, carpinteros y siderúrgicos que debía subir a gran altura para colocar la siguiente capa de hormigón. Esa mañana, Angie estaba en 5º curso y tenía clase de educación física, sin sospechar que estaba viendo a su padre por última vez. La empresa Research Cottrell utilizaba su propia tecnología patentada de construcción. En lugar de los andamios tradicionales, que se construyen desde el suelo, utilizaban un sistema móvil que se fijaba directamente al hormigón de la torre y se elevaba con gatos hidráulicos a medida que crecía la estructura. Cada día, los trabajadores añadían una nueva capa de 1,5 metros, que debía endurecerse durante la noche. Quedaba menos de 1 hora para la catástrofe, pero nadie sospechaba aún de la tragedia que se avecinaba. A las 8 de la mañana, 51 trabajadores subieron a los andamios para trabajar en la capa 29 de la torre. Tenían que fijar los andamios al hormigón, vertido el día anterior, y comenzar a colocar la nueva capa. La grúa ya estaba lista para elevar los cubos con la mezcla de hormigón. Los trabajadores no sabían que el hormigón bajo sus pies tenía una resistencia de solo 220 libras por pulgada cuadrada, en lugar de las 2.000 requeridas.
era 10 veces más débil de lo necesario. La catástrofe comenzó de repente. Mientras se levantaba otro cubo de hormigón, el cable que sujetaba la grúa se aflojó inesperadamente. La grúa comenzó a caer dentro de la torre, arrastrando consigo parte de los andamios. El hormigón, que aún no se había endurecido, no soportó la carga y comenzó a desmoronarse. El derrumbe se extendió por todo el perímetro de la torre, como una reacción en cadena, en cuestión de segundos. Cathy Robinson, que se encontraba en tierra, fue testigo de la tragedia. Más tarde, contó a los periodistas: «Vi cómo los hombres intentaban huir por los andamios, pero todo terminó en un instante. Simplemente desaparecieron. Los trabajadores no tuvieron tiempo de salvarse. La única escalera de evacuación resultó inútil ante la velocidad del derrumbe. Las 51 personas que se encontraban en los andamios murieron. Muchos cayeron sobre armaduras afiladas o quedaron aplastados por las estructuras y el hormigón que se derrumbaban. El paramédico Tim Stone, uno de los primeros en llegar al lugar, recordó más tarde las palabras de otros trabajadores: «Están todos muertos. Lo hemos comprobado y no hay nadie vivo». Pero lo que los investigadores encontraron en el lugar del desastre resultó aún más impactante que la propia tragedia. La investigación del desastre comenzó ese mismo día. El equipo de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional llegó al lugar del accidente pocas horas después. Lo que encontraron sorprendió incluso a los inspectores más experimentados. La empresa Research Cottrell estaba tan obsesionada con el secreto de su tecnología que ni siquiera guardaba los planos en la obra, por miedo al espionaje industrial. Cuando los investigadores solicitaron la documentación, tuvieron que esperar a que la trajeran de la oficina. Fue la primera señal de alarma. ¿Qué más ocultaba la empresa? Además del hormigón sin fraguar, los investigadores descubrieron toda una serie de infracciones de seguridad. En la estructura de los andamios faltaban tornillos de importancia crítica. El sistema solo contaba con una escalera para evacuar a todos los trabajadores desde una altura considerable. Se habían realizado modificaciones en el sistema de elevación sin un informe técnico. Pero el principal problema seguía siendo el hormigón, que era 10 veces más débil de lo requerido. El frío ralentizó el endurecimiento, pero nadie realizó las pruebas de resistencia obligatorias. El laboratorio responsable del control de calidad actuó con negligencia. Research Cottrell se apresuró a cumplir el calendario y a ahorrar dinero, ignorando los requisitos básicos de seguridad. Cualquiera de estas infracciones podría haber evitado la tragedia, pero el sistema estaba diseñado para proteger los beneficios de las empresas, no a los trabajadores. Los resultados de la investigación conmocionaron a la opinión pública, pero el castigo resultó ridículamente leve. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, le impuso a Research Cottrell 20 infracciones, incluidas 10 deliberadas, lo que indicaba un desprecio consciente de los requisitos de seguridad. La multa ascendió a $105.100 solo para esta empresa. Otros contratistas recibieron multas simbólicas de $1.600 cada uno. Pero incluso estas cantidades eran demasiado elevadas para los responsables. Durante las negociaciones, la multa total se redujo a $85.500. Un simple cálculo aritmético ponía de manifiesto todo el cinismo de la situación. Menos de $1.700 por una vida humana. A modo de comparación, la multa por contaminación medioambiental en ese mismo año podía alcanzar decenas de miles de dólares. Las familias de los fallecidos esperaban justicia, pero esta no llegó. Un gran jurado federal consideró la posibilidad de iniciar un proceso penal, pero ninguno de los directivos fue acusado. Los jefes de Research Cottrell quedaron en libertad. La empresa siguió funcionando y las familias se quedaron solas con su dolor. Lee Steele, que perdió a 4 hijos, pagó él mismo sus funerales. La familia, que perdió a 13 parientes, recibió migajas, si es que recibió algo.
Los datos sobre las indemnizaciones a las familias siguen siendo secretos, pero las pruebas indirectas indican que los pagos fueron mínimos. Angie Steele, que quedó huérfana de padre a los 10 años, verá durante décadas la torre que le arrebató a su familia. Pero la tragedia de Willow Island no pasó sin dejar huella. La sangre de 51 personas sentó las bases para una revolución en la seguridad en la construcción. La repercusión social de la catástrofe obligó a las autoridades a actuar. El presidente Jimmy Carter visitó personalmente el lugar de la tragedia para expresar sus condolencias a las familias. Su pregunta durante la visita resultó profética. Era hormigón fresco, ¿verdad? Precisamente el hormigón sin fraguar fue la clave de la revolución en la seguridad en la construcción. La Administración de Seguridad Laboral revisó radicalmente su enfoque de la construcción. Ahora, el hormigón debe someterse obligatoriamente a pruebas de resistencia antes de utilizarse para sostener cualquier estructura. En climas fríos, es necesario aumentar el tiempo de endurecimiento o utilizar aditivos especiales. Lo que podría haber salvado 51 vidas en Willow Island se convirtió en ley para todo el país. Se modificaron los requisitos para los andamios y los sistemas de seguridad. Se establecieron vías de evacuación obligatorias, se endurecieron las normas de fijación y se aumentó el número de inspectores. En el momento de la catástrofe en Virginia Occidental, solo había 7 inspectores en todo el estado. Los contratistas recibieron la obligación de formar a los trabajadores e implantar sistemas de gestión de la seguridad. Pero la influencia de la tragedia se extendió mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. Ingenieros de todo el mundo estudiaron la catástrofe de Willow Island como una lección sobre lo que puede provocar la búsqueda del beneficio a costa de vidas humanas. Las normas de seguridad surgidas de esta tragedia comenzaron a salvar vidas desde Estados Unidos hasta Europa. Hoy en día, la central eléctrica de Willow Island sigue en funcionamiento. La segunda torre de refrigeración, cuya construcción se interrumpió tras la tragedia, se terminó y sigue funcionando en la actualidad. Durante muchos años, en sus paredes se podía ver una línea clara que marcaba el lugar donde se detuvo la construcción aquel fatídico día. No muy lejos de la torre hay un monumento de granito con los nombres de todos los fallecidos. Angie Colvin, la niña que perdió a su padre, creció y dedicó años a preservar la memoria de la tragedia. Junto con su hijo, recaudó fondos para crear este monumento. Cada año, el 27 de abril, las familias se reúnen ante el monumento para leer los nombres y rezar. Los 4 hermanos de la familia Steele están enterrados allí, frente a la torre. Angie sigue pasando por allí y no ve solo una central eléctrica, sino el último lugar donde estuvieron con vida las 13 personas más queridas para ella. Detrás de cada nombre grabado en el granito hay personas reales con familias, sueños y planes incumplidos. La catástrofe de Willow Island sigue siendo el accidente de construcción más mortífero de la historia de Estados Unidos. Pero su legado sigue vivo en cada prueba obligatoria de hormigón, en cada escalera adicional en una obra, en cada vida salvada. Las nuevas normas de seguridad, nacidas de esta tragedia, han protegido a miles de personas en todo el mundo. Cada vez que los ingenieros y constructores comienzan un nuevo proyecto, deben recordar Isla Willow. Deben recordar que el tiempo y el dinero ahorrados pueden costar vidas humanas, y que ningún beneficio justifica que las personas no regresen a casa con sus familias. La historia de Willow Island nos recuerda que detrás de cada infracción de las normas de seguridad hay personas reales, con familias y sueños. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y compártela. Quizá haga que alguien se lo piense 2 veces antes de tomar un atajo para ahorrar dinero. Suscríbase al canal para no perderse otras historias que han cambiado el mundo. Y escriba en los comentarios: ¿has sido testigo de alguna infracción de seguridad en el trabajo? Gracias por vernos y hasta la próxima.